Ok, hoy vamos a estar hablando un poco de lo que son los Random Forest en un sistema de bombeo electrosumergible, que es un proyecto que estaba siendo desarrollado por un compañero nuestro de la carrera de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Vamos a estar hablando un poco de cuáles son las aplicaciones de estos Random Forest o árboles y los árboles de decisión que han sido bastante útiles en el desarrollo de este proyecto y de cómo cuáles son sus posibles aplicaciones a la hora de extraer datos o concluir datos que van a ser utilizados posteriormente para estudios. En el caso nuestro vamos a hablar un poco de lo que es el sistema de bombeo electrosumergible, que es en el área petrolera, es un taladro de perforación que permite la extracción del crudo para luego ser procesado. Como pueden ver acá, eh, bueno, hay ciertas partes que están identificadas en el diagrama, pero nosotros nos vamos a centrar sencillamente en la parte inferior, que es donde se encuentra el motor. Este motor nosotros nos vamos a encargar a través de este tablero de control de obtener una serie de parámetros que nos van a ayudar a nosotros a, a predecir las posibles pérdidas que puede tener, las posibles fallas que puede tener este sistema. Ahora, ¿cuál es el principal problema que se presenta a la hora de tener un motor en la parte inferior de este tipo de sistemas? Es que esto está ubicado a muchísimos metros bajo tierra y pues que la calidad de los sensores a partir de todas las condiciones que se puedan presentar allí va a ser un poco difícil de obtener los parámetros necesarios para concluir las posibles fallas. Entonces, ¿qué pensó nuestro compañero? Nuestro compañero ideó la manera de obtener las posibles fallas a través de la medida de corriente del sistema, y para ello utilizó algo que se conoce como cartas amperimétricas de los motores de inducción. La carta amperimétrica no es más que un censo en un plazo de tiempo determinado, en este caso de 24 horas, que permite, que permite ver cuál es el comportamiento de la corriente en todo ese tiempo para de tal manera deducir cuáles son las posibles fallas que se puedan obtener. En el estudio de este proyecto a él se le pudo asignar una serie de datos con las posibles fallas que se presentaban en el sistema, y él lo que hizo fue modelar un sistema que permitiera a través de un programa que él desarrolló de cómo se estaba comportando la corriente en la presencia de dicha falla, y logró llegar a estos 12 posibles casos que siempre se pueden encontrar en este tipo de sistema gracias a la introducción de variables aleatorias y una data bastante extensa que le permitió llegar a estos modelos, concluyendo de que fuera de estos modelos una falla no es tan común y no podría ser tan predecible. Entonces él hizo uso de esto que vamos a hablar acá, que son los árboles de decisión y los random forest, para poder deducir todo este tipo de informaciones y posibles fallas. El árbol de decisión es un método analítico que a través de una representación esquemática de las alternativas disponibles facilita la toma de mejores decisiones, especialmente cuando existen riesgos, costos, beneficios y múltiples opciones. El nombre se deriva de la apariencia del modelo, porque es parecido a un árbol y su uso es amplio en el ámbito de la toma de decisiones bajo incertidumbre. ¿Cuáles son las características que presentan estos árboles de decisiones? Bueno, los árboles de decisiones plantean el problema de distintas perspectivas de acción. Permite analizar de manera completa cuáles podrían ser todas las posibles soluciones a la hora de querer tomar alguna decisión, saber cuál es el camino correcto dependiendo de los distintos parámetros que se consideren importantes en el estudio. Provee de un esquema para cuantificar el costo del resultado y su probabilidad de uso. Ayuda a realizar las mejores decisiones con base a la información existente y a las mejores suposiciones. Su estructura permite analizar las alternativas, los eventos, las probabilidades y los resultados. Además de ello, proporcionan una representación gráfica del proceso de decisión secuencial. Los cálculos se escriben directamente sobre el árbol, simplificando el análisis. Ilustran la manera en que se puede desglosar los problemas y la secuencia del punto de decisión. El árbol se crea de izquierda a derecha, pero su evaluación es de derecha a izquierda, porque al final del árbol es que nosotros vamos a obtener los datos que estamos buscando. Y bueno, acá está un ejemplo de cuáles son los elementos básicos de un árbol de decisión. Se pueden ver acá, hay un nodo de decisión que es donde inicia el árbol.
es un punto de partida que nosotros vamos a tener a la hora de tomar algún tipo de decisión. Vamos en este caso a tener dos alternativas. Tenemos un nodo de azar, una rama de estado y por supuesto los resultados, que son los valores que estamos buscando a través de este árbol de decisión, para luego concluir con una respuesta un poco más acertada. Acá tenemos un ejemplo un poco práctico de cómo se puede utilizar un árbol de decisión. Y bueno, en este caso es una empresa que está buscando o que está estudiando la manera de dónde posiblemente podría abrir una sucursal. Y en este caso tiene tres opciones: Miraflores, Southland Mail y el Mercado Central. Para la ayuda de esta toma de decisión se están empleando dos parámetros bien importantes a la hora de aperturar un negocio en algún lugar nuevo, y son los beneficios y las pérdidas que esto puede ocasionar en el nuevo sitio de apertura. Ahora, bueno, si pueden ver acá, si el caso de que la empresa quisiese abrir una sucursal en Miraflores, tendría un 65% de beneficio y tuviese un 35% de pérdida. Esto en un periodo de tiempo de un año. En el Oakland Mail tendría un 75% de beneficio y un 25% de pérdida. Y en el mercado central tendría un 55% de beneficios y un 45% de pérdida. Ok, los valores de beneficios y pérdidas ya los tenemos cargados en una tabla que permite hacer el estudio un poco más sencillo. Y bueno, esto es lo que se puede llamar una data que se obtiene a la hora de realizar ciertos estudios, y se va a través del árbol de decisión. Nosotros vamos a buscar concluir en la respuesta más acertada, tomando en cuenta estos dos parámetros bien importantes. Y bueno, en este ejemplo se pueden fijar de que se calcula cuál es el porcentaje de beneficio, el porcentaje de pérdida en cada una de las tres posibles direcciones, y llegando a la conclusión de que la sucursal que nos va a generar mayor tipo de beneficio va a ser la sucursal en Oakland Mail, porque ya el árbol de decisión concluyó de que esa es la mejor decisión tomando en cuenta los parámetros de beneficios y pérdida. Y bueno, es uno de los ejemplos en que se puede utilizar un árbol de decisión para llegar a la respuesta que nos pueda favorecer. Bueno, además de estos árboles de decisiones, existen algo que se llama random forest o bosques aleatorios. Es un algoritmo predictivo que mejora la precisión en la clasificación mediante la incorporación de aleatoriedad en la construcción de cada clasificador individual. Se puede introducir en la construcción del árbol, así como en la muestra de entrenamiento. Este random forest no es más que muchísimos árboles de decisión que trabajan en conjuntos para llegar a una decisión un poco más acertada. Hace que a cada uno de estos árboles se le asigne una porción de los datos de ejemplo de entrenamiento para que finalmente nos dé una respuesta y nosotros concluyamos cuál puede ser el posible resultado, gracias a que la manera en que se captan los datos o la manera en que se recibe la respuesta de los random forest es la combinación del criterio de todos los árboles que forman el bosque. ¿Cuál es la respuesta promedio? Es algo así como democrático a la hora de tomar la decisión, porque según el promedio de las respuestas que se obtenga es la decisión a la que se va a concluir. Ahora, ¿cómo se construye un random forest? Bueno, la fase de aprendizaje consiste en crear muchos árboles. Inicialmente tenemos que crear muchos árboles para que tomen decisiones independientes, construyéndolos a partir de datos de entrada ligeramente distintos. Ahora, estos árboles tenemos que alterarlos. Por lo tanto, se está alterando el conjunto inicial de partida haciendo lo siguiente. Seleccionamos aleatoriamente un porcentaje de datos de la muestra total. Incluimos un segundo nivel de aleatoriedad, esta vez afectando los atributos, de manera de obtener una serie de datos un poco distintos, considerando que las condiciones no siempre van a ser ideales. En cada nodo, al seleccionar la partición óptima, tenemos en cuenta solo una porción de los atributos elegidos al azar en cada ocasión. Una vez que tenemos muchos árboles, 1000 por ejemplo, la fase de clasificación se lleva a cabo de la siguiente forma. Cada árbol se evalúa de forma independiente y la predicción del bosque será la media de los 1000 árboles. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo 1000 árboles y 500 y 700 árboles dicen que sí y 300 árboles dicen que no,
La respuesta que me va a arrojar el random forest va a ser de sí, porque la media arrojó de que el 70% de los árboles en estudio, en los árboles que nos ayudaron a esta toma de decisión, votaron por la respuesta que sí, y es la que nosotros nos va a permitir concluir a una respuesta acertada. Ahora vamos a tener un ejemplo práctico, y es el diseño de un sistema de trading basado en un árbol de clasificación, y creamos el sistema análogo utilizando Random Forest. ¿Qué pasa? Nosotros queremos analizar a través de árboles, de muchos árboles de decisión, cómo se va a comportar la bolsa o el precio de las acciones de cualquier tipo de mercado, y tomando en cuenta dos datos eh, o dos parámetros que vamos a tomar, como si el precio sube o el precio baja. Sencillo, si el precio sube, el árbol de decisión me va a arrojar un 1 de respuesta, y si el precio no sube, el árbol de decisión me va a arrojar un 0 de respuesta. En la fase de aprendizaje utilizo el principio histórico para construir los árboles. En el ejemplo 3000 días, tomando en cuenta una data de 3000 días, yo voy a tratar de predecir cuál va a ser el comportamiento de las acciones, en la subida y bajada de las acciones, para nosotros concluir si podemos apostar o no según lo que el árbol de decisión me está diciendo. Utilizamos los años restantes para valorar el acierto de ambos métodos. Para cada dato de este periodo sin clasificar, tenemos la respuesta estimada por el valor y por el random forest. Sube 1 o baja 0 el precio, y con qué probabilidad puede ocurrir. Ahora, el sistema apostará por la subida del precio cuando la probabilidad de la clase 1, que es que el precio suba, sea mayor que la de la clase 0, y va a apostar por la de bajada en caso contrario, utilizando estas mismas probabilidades para apostar más o menos en cada momento. Veamos qué resultados obtenemos sobre varias series financieras. Entonces, se puede notar acá, aquí hay unas gráficas en las que se realizaron una serie de test en los que se utilizaron los árboles, el bosque aleatorio, para tratar de predecir cómo se iba a comportar el mercado, si iba a bajar o iba a subir el precio de las acciones. Y si se fijan, la barra roja me muestra los árboles de decisión individual, y la barra azul me muestra el random forest, que son miles de árboles que están trabajando en conjunto para tratar de llegar a la decisión más acertada. Si se pueden fijar, siempre la barra roja es un poco más alta, ya que los resultados que se obtienen a través de un solo árbol de decisión no pueden ser tan acertados, no pueden ser tan concluyentes como con un random forest, porque si se fijan, el promedio de las respuestas que nos arroja el random forest es un poco, se asemeja un poco más, y va a ser mucho más fácil para el usuario eh, poder leer, poder extraer el valor que estamos buscando. Y pues en este caso, de la subida y bajada de las acciones, el resultado que nosotros vamos a obtener va a ser un poco más acertado, ya que hay muchos árboles de decisión dándonos una respuesta en común. Entonces, ¿qué pasa? El resultado positivo o negativo es más moderado cuando utilizamos Random Forest. No ocurre siempre que el resultado medio del Random Forest sea superior al del árbol, pero en cualquier caso el riesgo asumido es menor, lo que genera una bajada de las acciones mucho más controlada. Ahora, ¿cuál podría ser el algoritmo o la serie de pasos a realizar a la hora de que nosotros querramos construir un random forest? Bueno, el primer paso sería denotar los n casos al azar con el reemplazo para crear un subconjunto de los datos. El subconjunto debe ser aproximadamente 66% del conjunto total. En cada nodo, para un número m, las variables predictoras m son seleccionadas al azar entre todas las variables predictoras. La variable de predicción, que proporciona la mejor división de acuerdo con una función objetiva, se utiliza para hacer una división binaria con ese nodo. En el siguiente nodo, eliges otras m variables al azar entre todas las variables predictoras, y se hace lo mismo. Dependiendo del valor de m, hay tres sistemas ligeramente diferentes. La selección aleatoria es cuando m es igual a 1. Los empaquetadores de Breimann, m lo vamos a igualar al número total de variables que tengamos como predictoras. Y un random forest, m va a ser un número mucho menor al número de variables predictoras. Para ello, Breimann concluyó de que existían tres posibles valores de m, que en este caso se muestran acá, y es un medio por raíz de m,
raíz de m y 2 veces la raíz de m. Son los tres posibles valores que podemos tener de m para nosotros generar lo que sería el árbol de decisión. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de estos árboles de decisión? Bueno, entre ellas se destacan correr eficientemente en grandes bases de datos, dar estimados acerca de las variables más importantes en el proceso de la clasificación, es un clasificador con resultados aceptables, pero bueno, a su vez tiene desventajas. ¿Cuáles son este tipo de desventajas? Es difícil de interpretar para el hombre porque a veces el Random Forest arroja una serie de datos o de miles de datos que a pesar de que pueda tener, a veces no puede tener mucha relación y entonces va a ser un poco más difícil para el usuario tratar de extraer cuál fue la respuesta arrojada por el Random Forest. Si existen grupos correlacionados de relevancia similar, los grupos pequeños estarán favorecidos sobre los grandes. ¿Esto por qué? Porque si nosotros tenemos un ejemplo de 5 árboles que están tratando de tomar una decisión y un ejemplo de 100 árboles que están tratando de tomar una decisión, a la hora del grupo pequeño tendrá ventaja porque el promedio de esas 5 respuestas va a ser mucho más acertada que cuando se tienen el promedio de 100 respuestas en el ejemplo que acabo de dar. Bueno, otra de sus desventajas es que tiende al sobreajuste en ciertos escenarios con ruido. El sobreajuste es cuando las condiciones en las que se realiza el estudio son ideales o extremadamente ideales y entonces la respuesta que nos va a arrojar el Random Forest no puede ser tan concluyente puesto que las condiciones en las que se trabaja en el caso de este proyecto no son ideales o en el caso de cualquier proyecto no van a ser ideales porque en el desarrollo de las prácticas en el mundo real es muy difícil tener sistemas que trabajen de manera ideal. Las aplicaciones que puedan tener el Random Forest, bueno, en el área metalúrgica, las predicciones de roturas de piezas mecánicas, la clasificación de enfermedades en el área de la salud y reconocimiento de voz, imagen y texto en el área de telecomunicaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros o qué vamos a hacer nosotros con este Random Forest en el proyecto de nuestro compañero de la carrera de electrónica, en el sistema de bombeo electrosumergible? Y bueno, nosotros vamos a adaptar el algoritmo de Random Forest al programa Simulador Detector, que fue el programa que desarrolló nuestro compañero para detectar las posibles fallas que pudiesen presentarse en la extracción de petróleo en este taladro de perforación. Entrenar el Random Forest con la data sin ruido, o sea, entrenar el proceso que se desarrolla de manera ideal. Entrenar el Random Forest con la data con ruido, un poco más realista, y comparar los resultados obtenidos del Random Forest con los resultados de la máquina de soporte vectorial. Nosotros vamos a desarrollar esta actividad y vamos a ir avanzando en el desarrollo de la misma. Y bueno, más adelante esperamos que los resultados que obtengamos sean un tanto concluyentes. Y lo que se busca es tratar de concluir cuál podría ser la mejor manera de realizar el estudio, si como lo hizo nuestro compañero con máquina de soporte vectorial o si se puede mejorar con el uso de Random Forest. Muchas gracias.